de acetilcolina ya lo vimos. Esto representa aquí la, la vía colinérgica. Recordemos que ya la vimos. Entonces, hay unos neurotransmisores en los cuales hay unas vías neuronales bien específicas, ¿sí? Que son a los cuales nos vamos a dedicar inicialmente. Entonces, recordemos que hay unos núcleos que producen los neurotransmisores. Para el caso de la acetilcolina, los encontramos en el tallo cerebral, como el complejo pontomesencefálico tegmental. Los núcleos basales, que incluyen primordialmente el núcleo basal celular o basal de Meiner, ¿sí? Los núcleos sectales mediales, ¿sí? Y esas proyecciones colinérgicas desde el tallo se hacen al tálamo, al hipotálamo, y sobre los núcleos basales que hemos mencionado. Y de estos se proyectan a toda la corteza. Recordemos que intervienen en muchas funciones: memoria, aprendizaje, ¿sí? Y tengamos presente que algunas patologías, como la enfermedad de Alzheimer, están relacionadas con el daño o atrofia del basal magnocelular. Recordemos que hemos hablado de una serie hemos hecho una clasificación de los neurotransmisores, ¿sí? De varias que podemos hacer, moléculas pequeñas como los aminoácidos, las aminas biógenas, nucleótidos, péptidos, que vamos a tratar hacia el final. Esta es una familia muy grande de neurotransmisores con múltiples funciones. Entonces, tomando como modelo la acetilcolina, que ya vimos, recordemos que hay una serie de mecanismos para esos neurotransmisores. Por ejemplo, siempre va a ser muy importante la enzima de síntesis, ¿sí? El neurotransmisor, ¿sí? Que para el caso de la acetilcolina es la colina acetiltransferasa. Los neurotransmisores se almacenan en vesículas, esa es la forma más usual, y en el momento de la comunicación sináptica se liberan al espacio sináptico por acción del calcio. Entonces, los neurotransmisores, una vez en el espacio sináptico, actúan sobre receptores postsinápticos. En este caso están representando a una célula muscular, ¿sí? Producen un efecto y luego la acción del neurotransmisor es terminada por acción de la enzima de degradación, que es característica de cada neurotransmisor, ¿sí? Aquí seguimos con la acetilcolina como modelo, que ya lo hemos visto. La mayor parte de neurotransmisores, prácticamente todos, tienen diferentes tipos de receptores. En el caso de la acetilcolina, nicotínicos y muscarínicos, ¿sí? Hay mecanismos en los cuales el neurotransmisor, una vez es degradado, por ejemplo, en este caso, los productos de degradación pueden ser recapturados. O otro mecanismo es a través de autorreceptores. Son receptores presentes en la célula presináptica. La célula también los puede recapturar, ¿sí? Tengan presente que todo lo que son los efectos de las sustancias, de muchas de las sustancias que consumimos, de las drogas alucinógenas, de los fármacos, actúan a nivel de la sinapsis. Entonces, con la acetilcolina, como ya la vimos, le dedicamos un tiempo, no voy a meterme. Esto es típico para todos los neurotransmisores, diferentes tipos de receptores, ¿sí? Entonces, recordemos que para el caso de la acetilcolina, ¿sí? Es el neurotransmisor del sistema parasimpático. Recordemos que en el sistema nervioso autónomo, las acciones se dan por dos neuronas, una llamada preganglionar, que se encuentra en el tallo cerebral o en la médula espinal, y una postganglionar que se encuentra en un ganglio. La acetilcolina es el neurotransmisor del sistema parasimpático. La mayor parte de acciones parasimpáticas, casi la totalidad, se dan por acción de la acetilcolina. Acá tenemos otro neurotransmisor, ¿sí? Bueno, tanto en el simpático como el parasimpático, la preganglionar libera acetilcolina. Para el caso del simpático, la neurona postganglionar libera norepinefrina, que puede actuar sobre receptores alfa y beta, o beta. Entonces, este es el esquema general que ya hemos visto. Estamos haciendo un breve repaso. Entonces, este es lo que llamamos el sistema motor somático, ¿sí? Sistema motor somático, en el cual la neurona se encuentra
en la médula espinal o el tallo, sustancia gris de la médula espinal, astas anteriores de la médula o en los núcleos motores del tallo, y su efecto lo hace sobre un músculo estriado esquelético. Siempre aquí es la acetilcolina. Y para el caso del autónomo, tenemos que las acciones se dan por una cadena de 2 neuronas. La primera neurona se encuentra en la médula espinal, este es específico de la médula espinal, hasta laterales de T1 a L2. También libera acetilcolina esa neurona preganglionar, y la postganglionar va a liberar generalmente norepinefrina o noradrenalina. Bueno, entonces aquí tenemos, para resumir, sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, 2 neuronas, la preganglionar de ambos, tanto simpático como parasimpático, utiliza acetilcolina, ¿sí? El simpático es de localización toracolumbar, ¿sí? Toracolumbar. Los ganglios están distribuidos por el cuerpo, ¿sí? Se dividen en paravertebrales y prevertebrales, y esa neurona va a utilizar norepinefrina o noradrenalina. Noradrenalina. En su mayoría de sinapsis, hay unas excepciones como la inervación de las glándulas sudoríparas, como la inervación de los músculos piloerectores, o como la inervación de los vasos sanguíneos de los miembros superiores e inferiores, donde el simpático no utiliza norepinefrina, sino que utiliza acetilcolina, pero esas son excepciones. Y va a ser importante el papel que cumple la glándula suprarrenal, que es un componente del sistema simpático, que recibe inervación simpática, pero que libera al torrente sanguíneo norepinefrina o epinefrina. Norepinefrina, noradrenalina, epinefrina, adrenalina. Y ya hemos dicho que las acciones parasimpáticas son siempre, en su gran mayoría, por acción de la acetilcolina. Ya nosotros en clase miramos estas acciones, las acciones parasimpáticas, ahora las retomamos. En este esquema, para recordar la localización de los núcleos colinérgicos, esto es un corte coronal del cerebro, que pasa aquí a nivel del uncus, esto lo iremos mirando con más calma. Aquí está el área sectal, y en este corte vemos, este es otro corte que, miren cómo va el corte coge cuerpo calloso, sectum pellucidum, fornix, hipotálamo, aquí viene el tercer ventrículo, esta es la región hipotalámica anterior, y lateralmente a ella encontramos el núcleo colinérgico que yo considero más importante, el núcleo basal magnocelular o núcleo basal de Meiner, cuya deterioro, atrofia, lesión está asociado a la enfermedad de Alzheimer. Estas vías colinérgicas que ya las hemos mencionado. Las catecolaminas, esto es una recapitulación, recordemos que todas las catecolaminas se sintetizan a partir del aminoácido tiroxina. De la tiroxina se forma la L-dopa, ¿sí? Y de la L-dopa, dopamina. Entonces, a estas neuronas que llegan hasta acá, las llamamos dopaminérgicas. Y hay neuronas que pueden continuar el proceso y a partir de la dopamina formar norepinefrina o noradrenalina, como es el caso del locus coeruleus. O en la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? Las células que tienen características muy similares a las neuronas pueden formar epinefrina o adrenalina. Pues aquí está ese proceso que ya lo hemos mencionado. Hay una enzima que convierte la tiroxina en L-dopa, la tiroxina hidroxilasa. Hay otra enzima que convierte la L-dopa en dopamina, la L-aromático amino decarboxilasa, ¿sí? Hay una enzima que convierte la dopamina en noradrenalina, la dopamina beta hidroxilasa. Y hay otra enzima que convierte la noradrenalina en adrenalina. Esto es muy importante que lo tengan presente, sobre todo en situaciones en que estén enfrentados a pacientes que son medicados farmacológicamente, pacientes que están en manos de psiquiatras. Como les he dicho en la clase, si bien los psicólogos no prescriben medicamentos, sí tienen que entender lo que está pasando en el cerebro de sus pacientes. Bueno, y aquí en esta gráfica está otro neurotransmisor que no hemos visto, que es la serotonina.
que se sintetiza a partir de otro aminoácido, el triptófano, ¿sí? Y por acción de la triptófano hidroxilasa es convertida en 5-hidroxitriptófano, ¿sí? Y este 5-hidroxitriptófano es convertido en 5-hidroxitriptamina o serotonina. Serotonina. Siempre va a haber una enzima de síntesis, ¿sí? Va a haber una enzima de degradación y los fármacos, ya ustedes saben, que pueden actuar como agonistas o antagonistas dependiendo del efecto que tengan sobre una de esas enzimas. Entonces, para recordarles las estructuras dopaminérgicas, este es el mesencéfalo. Aquí se ven los pedúnculos cerebrales, luego lo veremos con más detalle. La sustancia negra, cuya porción compacta, o sea, la parte más ventral, la que está más cerca de acá, produce dopamina. La parte más ventral o anterior, que está del lado de los pedúnculos cerebrales, produce GABA. Y vemos cómo en una autopsia de un paciente, aquí tenemos un control, un paciente normal, miren la sustancia negra, cómo se ve su coloración, ¿sí? Intensa, y miren el cambio tan notorio que ocurre en un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Es claro que el Parkinson está asociado a lesión de la dopamina en la sustancia negra. Acuérdense que los neurotransmisores participan en diferentes vías, entonces hay unas otras estructuras que están involucradas en esos circuitos dopaminérgicos, como el área tegmental ventral, ¿sí? El núcleo accumbens. Entonces, miramos acá este corte, ¿sí? Este corte coronal donde visualizamos el cuerpo calloso hacia la parte superior, el septum pellucidum, los ventrículos laterales, ¿sí? El núcleo caudado, el núcleo lenticular formado por el globo pálido y el putamen. Esto es el lóbulo temporal, ¿sí? Y esta estructura es la comisura blanca anterior. Todo esto lo reiteraremos en posteriores prácticas, ¿sí? Que muy seguro van a ser virtuales. Entonces tenemos acá, por debajo de la comisura blanca anterior, la región hipotalámica anterior. Vemos acá el tercer ventrículo. Entonces, para que tengan como referencia, miren acá lateralmente, por fuera de la región hipotalámica anterior, encontramos el núcleo basal magnocelular o núcleo basal de Meiner. Hacia la parte medial del lóbulo temporal, encontramos la amígdala cerebral, que la vamos a estudiar con sistema límbico, y aquí el núcleo accumbens, que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, nuevamente, comisura blanca anterior, área hipotalámica anterior, núcleo basal magnocelular, amígdala cerebral, y aquí estaría el núcleo accumbens. Entonces, recordemos que aparte del circuito nigroestriado, ¿sí? Recordemos que la dopamina tiene dos circuitos. Uno que involucra a la sustancia negra con el neoestriado. Recuerden que el neoestriado está formado por la unión del núcleo caudado y el putamen. A este sistema le llamamos sistema nigroestriado. Por esta vía, la dopamina interviene en la regulación de los movimientos. Esta es la que se lesiona o se daña en la enfermedad de Parkinson, ya sea por lesión de la sustancia negra, por lesión de la vía nigroestriada o por lesión del neoestriado. Y hay otra vía que es la vía mesolímbica, que involucra al área tegmental ventral, al núcleo accumbens. Aquí se ve mucho más bonita esta imagen. Entonces, esta es la vía mesolímbica. Entonces, involucra al área tegmental ventral que se encuentra en el mesencéfalo. Los axones de esta neurona proyectan al núcleo accumbens, ¿sí? Utilizando dopamina, y el núcleo accumbens se proyecta a la corteza prefrontal. Recordemos que este circuito, por esta vía, la dopamina interviene en circuitos de placer, de recompensa, y que sobre esta vía es que actúan las drogas alucinógenas, todas las drogas alucinógenas, e inclusive también el alcohol,
potencian estas vías. Entonces, de igual manera, tener presente que cuando se elevan los niveles de dopamina en la corteza prefrontal, eso está asociado a una patología de mucha importancia para los psicólogos, que es la esquizofrenia. Esquizofrenia. Entonces aquí tenemos nuevamente el área tegmental ventral. Este esquemita está muy bonito. Área tegmental ventral. El núcleo accumbens. Por favor, ignoren este nombre. Núcleo accumbens. Sus conexiones, sus proyecciones a la corteza, pero primordialmente a la corteza prefrontal. Entonces, aquí tenemos que por esta vía, la vía que está en azul, ¿sí? La vía que está en azul, la dopamina va a intervenir en funciones de gratificación, de placer, de euforia, de compulsión, de conductas, la parte sexual, todo aquello que nos genera bastante placer. Y aprovechamos en esta imagen, ¿sí? En esta imagen, ver que también está representada la serotonina que se produce en los núcleos del RAFE, ¿sí? En los núcleos del RAFE, y que se va a proyectar a todo el cerebro. Y de igual manera tiene también mucho que ver con aspectos emocionales, memoria, sueño, atención, cognición. Bueno, nuevamente acá se sintetiza lo que yo he hablado. La vía nigroestriatal, nigroestriada, sustancia negra, negroestriada. La vía mesolímbica, que involucra el área tegmental ventral, el accumbens y la corteza prefrontal. Y hay otras vías dopaminérgicas que conectan al área tegmental ventral con el hipotálamo. Tiene que ver mucho con la regulación de las funciones endocrinas. Bueno, para recordarles, las adicciones es algo que pues muy propio de la humanidad, ¿sí? Muchas de ellas pues son tremendamente perjudiciales, y cuando una sustancia actúa a nivel del cerebro, tenemos que reconocer que actúa sobre estas vías de neurotransmisión. Entonces acá recapitulamos: dopamina, placer, recompensa, gratificación, adicciones, noradrenalina, también aprovechar la imagen que tenemos acá. La noradrenalina está muy involucrada, sobre todo en la parte, se evidencia mucho, pues ustedes saben que la noradrenalina, como la adrenalina, es el neurotransmisor del sistema simpático, pero también esto se ve afectado cuando las personas son sometidas a tratamientos para la drogadicción. Está muy relacionado con lo que llaman el síndrome de abstinencia. Entonces vamos a mirar las vías noradrenérgicas, ¿sí? Noradrenérgicas. Entonces recordemos inicialmente que la noradrenalina es el neurotransmisor del sistema simpático. O sea, las acciones simpáticas son ejecutadas, realizadas por la noradrenalina. Son acciones que tienen que ver con situaciones de alerta, nos ponen en situaciones a punto para situaciones de alerta, peligro, bueno, en fin, muchas situaciones. Y entonces estas son las respuestas: dilatar la pupila, inhibir la salivación, aumentar el diámetro de los bronquios, acelerar la frecuencia cardíaca, disminuir la actividad digestiva, pero promover los procesos que tienen que ver con producción de energía. Bueno, relajar la vejiga, ¿sí? Cerrar los esfínteres. Estas son las acciones típicas de la noradrenalina, típicas de situaciones en las cuales estamos en una situación de peligro. Y aquí están las acciones de la acetilcolina en el sistema parasimpático. ¿Ya? Entonces, este esquema representa las vías noradrenérgicas. Entonces, vemos acá que la principal fuente de noradrenalina del cerebro se encuentra en el tallo cerebral y corresponde a esta estructura que es el locus ceruleus, o se escribe coeruleus. De estas estructuras que están en la unión, este es un núcleo que se encuentra en la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia, parte prácticamente toda
la noradrenalina del cerebro hacia la médula espinal, ¿sí? Regulando actividad motora, sobre todo activando neuronas motoras que nos ponen a tono en situaciones de estrés, al cerebelo, ¿sí? Al tálamo, al Profe, hipotálamo, ¿sí? ¿únicamente se produce ahí? Sí, que yo, es como el sitio que yo recuerde, el sitio donde más se produce. No conozco otro, la verdad. No conozco otro sitio noradrenérgico. Bueno, ya saben que cuando vean una pregunta, por favor, háganla, que yo creo que lo mejor en el momento es solo que si la pueden guardar para el final, bien, pero esta pregunta está perfecta. Locus ceruleus, ¿sí? No recuerdo otra estructura. Entonces, la noradrenalina se proyecta al tálamo, a todo el cerebro, y es muy importante en la activación de nuestra corteza cerebral, ¿sí? Activación que nos pone a tono, atentos, despiertos. Por eso la noradrenalina también es importante en todo lo que tiene que ver con la motivación, el aprendizaje, que depende mucho de nuestro estado de ánimo. Nuevamente acá, la noradrenalina, al cerebelo, a la médula espinal, ¿sí? Al tálamo, al hipocampo, procesos de memoria. Mire que cuando nos interesa algo, cuando nos interesa de verdad algo, estamos muy atentos y aprendemos muy rápidamente. No se nos olvida el nombre, los nombres que nos interesan, los números que nos interesan, los datos que nos interesan, las cosas que nos interesan. Es muy importante tenerlo presente. Este es un esquema que vamos a mirar, creo que el próximo tema que sigue en nuestro curso después de la evaluación. Esta es la cara posterior del tallo cerebral, la cara posterior del tallo, ¿sí? Y miren el sitio donde se ubica, estamos viendo por detrás, el locus ceruleus. Miren acá, se ve como una manchita negra acá. Esto es la cara posterior del bulbo raquídeo, cara posterior de la protuberancia, cara posterior del mesencéfalo. Y esto que ustedes ven acá es el piso del cuarto ventrículo que tiene forma de rombo. Entonces, este es el sitio donde se ubica el locus ceruleus o coeruleus, principal centro productor de norepinefrina. Mírenlo acá y aquí se alcanza a ver algo en esta fotografía de esta muestra anatómica de nuestro anfiteatro. Estos son cortes, cortes transversales. Este es un corte transversal de mesencéfalo, de mesencéfalo. Entonces, ¿qué es esto? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Cómo se llama? Ahí está. La Sustancia negra. sustancia negra del mesencéfalo que produce ¿qué? Dopamina, ¿no? Recordemos, dopamina. Bueno, estos son los pedúnculos cerebrales. Y si este es el mesencéfalo, a ver, esto lo pueden responder el que quiera. ¿Qué es esto? El acueducto mesencefálico. El acueducto mesencefálico. Bien, entonces aquí se alcanza a ver una partecita del locus ceruleus. Este es un corte de protuberancia, de protuberancia. Si esto es protuberancia, ¿qué sería esto? ¿Cuál es la cavidad de la protuberancia? El El cuarto, cuarto ventrículo. cuarto ventrículo. Entonces miren acá, vemos al locus ceruleus. Se ve una manchita negra, una manchita negra. Aquí, esta es la parte anterior de la protuberancia, parte anterior del mesencéfalo, esta es la parte posterior. Se ve como una manchita negra el locus ceruleus, ¿sí? ¿Ok? Nuevamente, miren, estos son cortes de protuberancia, no se preocupen por eso que en esto no vamos a enfatizar mucho. Este es el cuarto ventrículo y miren acá el locus ceruleus. Locus ceruleus, principal centro productor de noradrenalina. ¿Ya? Bien, otro neurotransmisor que ya habíamos mencionado anteriormente es la serotonina. Serotonina. La serotonina. Entonces, la serotonina del sistema nervioso central, hay que decir que también se produce en el tubo digestivo, ¿sí? Hay la mayor parte de neurotransmisores del cerebro se producen en el tubo digestivo. Entonces, la serotonina se produce en unas estructuras llamadas los núcleos del RAFE, núcleos del RAFE, que se encuentran en el tallo cerebral, los núcleos del RAFE.
Y de esos núcleos, y hacen parte de un componente del sistema nervioso que se llama la formación reticular. Entonces, de esos núcleos del RAFE se proyectan los axones al cerebelo, al tálamo, al hipotálamo, a todo el cerebro. La serotonina tiene mucho que ver con la atención, con el aprendizaje, con regulación de funciones también viscerales. Y de igual manera, sus alteraciones están relacionadas con problemas emocionales, ¿sí? Con depresión, con síndrome de ansiedad, con bipolaridad, en fin, ahí es importante tenerlo presente. Entonces, núcleos del RAFE, al cerebelo, al tálamo, a todo el cerebro, la serotonina. Bien, hay unos neurotransmisores que son los neurotransmisores aminoácidos. O sea, son neurotransmisores, como su nombre lo dice, aminoácidos de pequeño tamaño. Recuerden que los aminoácidos hacen parte de las... ¿Dónde encontramos los aminoácidos? A ver. ¿Hacen parte de qué? El que quiera preguntar. Responder, perdón. Proteínas. De las proteínas. Entonces, las proteínas que consumimos en nuestros alimentos nos proveen de la mayor parte de aminoácidos. Hay unos que los tomamos de los alimentos, hay otros que el organismo los sintetiza. Entonces tenemos acá glicina, ácido glutámico y GABA. De estos tres neurotransmisores, la glicina y GABA, ácido gamma aminobutírico, en la mayor parte de sinapsis son inhibitorios. Antes se categorizaban como típicamente inhibitorios, en la gran mayoría. Y el ácido glutámico o glutamato es un neurotransmisor esencialmente excitatorio. Pero ya saben ustedes que quien determina la acción del neurotransmisor son los receptores. Entonces puede ser que en algunas sinapsis el glutamato no ejerza efecto excitatorio, sino que ejerza efecto inhibitorio. Bueno, entonces aquí tenemos, al igual que todos los neurotransmisores, estamos hablando de moléculas pequeñas, aquí esta diapositiva está muy interesante, los neurotransmisores actúan sobre los receptores, ¿sí? Y eso produce un efecto. Ese efecto va a depender del tipo de receptor, que pueden ser ionotrópicos o inotrópicos, que abren canales de iones y pueden producir o una despolarización, o sea, una activación, una excitación, o una hiperpolarización, inhibición. Y hay varios mecanismos sobre los cuales actúan. Y receptores metabotrópicos, en los cuales la unión del neurotransmisor al receptor activa la producción de segundos mensajeros intracelulares, dentro de los cuales podemos tener el AMP cíclico, los fosfolípidos, las proteinquinasas, que son proteínas que fosforilan proteínas, las fosfodiesterasas, ¿sí? El calcio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una sinapsis glutamadérgica. Entonces, miren, esta sería la célula presináptica que sintetiza el glutamato, ¿sí? Ahí es muy importante a partir de la glucosa. Ese glutamato se va a liberar en el espacio sináptico y va a actuar sobre receptores postsinápticos. Hay de varios tipos, receptores NMDA, N-metildiaspartato, se conocen así, NMDA, AMPA, ACPD, ¿sí? O sea, pueden actuar dependiendo de la sinapsis sobre un neurotransmisor. Produce su efecto que va a depender del sitio donde esté, de la sinapsis, ¿ya? Y tengan presente que en la gran mayoría de sinapsis el glutamato es excitador, pero su exceso, cuando hay exceso de glutamato, se produce exceso, produce un efecto de apoptosis.
O sea, mata las neuronas, mata las neuronas. Y aquí es muy importante el papel de la glía. El papel de la glía que ayuda a nuestro sistema nervioso a recoger el exceso de glutamato, guardarlo para que no sea tóxico, ¿sí? Para que no sea tóxico. De la misma manera, la glía va a ser muy importante en el efecto sobre los vasos sanguíneos, para que aumente el flujo sanguíneo al sitio donde se necesita más aporte de glucosa. Hay varios tipos de receptores. Esto es simple y llanamente, por favor, para mostrarles la tremenda complejidad de lo que estamos hablando. De los tipos de receptores, no se los tienen que aprender, ¿sí? No se los tienen que aprender. Diversos tipos de receptores con diversos tipos de variantes, ¿sí? Para el glutamato, ¿sí? Miren todos los segundos mensajeros sobre los cuales puede actuar. AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, inositol fosfato, pero entonces es básicamente para que lo tengan presente. Profe, disculpe. Claro. Cuéntame. El encargado de limpiar el glutamato no eran los astrocitos. ¿Los astrocitos? ¿Encargado de qué? ¿De qué, Sebastián? De limpiar el glutamato. Sí, claro, la glía. Eso mencionábamos anteriormente. Las células gliales, los astrocitos. Estos son astrocitos. Sí, señor. Gracias por la aclaración. Son los astrocitos. Bien. Entonces tenemos diferentes subunidades de GABA. De igual, por favor, no tienen que matarse la cabeza con esto, solamente reconocer que existen, que hay diferentes tipos de receptores de GABA, GABA A, GABA B, y que eso va a tener mucho que ver con la acción que produce. Y ya en la parte final del curso, de la clase, unos neurotransmisores de los cuales no hemos hablado, ¿sí? No hemos hablado. Tengan presente que yo acá les doy una información básica y que en los dos enlaces que les di, deben leerlos. Ahora abrimos un espacio para que planteen preguntas, dudas. Vamos a hablar de los neuropéptidos. Ya habíamos dicho que era una tremenda familia de neurotransmisores, una gran cantidad. Se producen en gran cantidad en el sistema entérico, o sea, en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Tremendos. E intervienen en muchas funciones, muchas funciones. Entonces, esta diapositiva me parece que sintetiza mucho el papel de los neuropéptidos. Entonces, tengamos presente las emociones que pueden expresarse como depresión, bueno, o otro tipo de alteraciones. Tengan presente que todo esto influencia en nuestro sistema nervioso central. Influencia en nuestro sistema nervioso central. El estado emocional que tengamos, ¿sí? También cambia nuestra neuroquímica, cambia la producción de hormonas, de neurotransmisores, de neuropéptidos. Y esto tiene una relación, ¿sí?, con nuestras respuestas motoras, que ya hemos ilustrado en algo en el curso. Esto es influenciado por las respuestas motoras que ejecutamos a través de los nervios espinales o craneales. Está relacionado con las respuestas endocrinas, ¿sí? Las emociones hacen que produzcan diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, estados de estrés, pánico, ansiedad, adrenalina. O estados en los cuales estamos muy enamorados o en las relaciones sexuales se elevan los niveles de, por ejemplo, neurotransmisores como la noradrenalina y otras hormonas como la testosterona, ¿sí? ¿Ya? Bueno, esto está estrechamente relacionado con nuestro sistema inmunológico. Por eso es muy importante tener presente que cómo asumimos las cosas, cómo afrontamos las situaciones, influye en nuestro sistema inmunológico. Esto es muy importante tenerlo en este momento que estamos viendo algo crítico en la humanidad. O sea, yo creo que ustedes son una generación que les tocó vivir algo muy duro, ¿sí? Bueno, ustedes y yo y todos los que estamos actualmente, pero ustedes como jóvenes son los que van a recordarlo durante más tiempo, que cómo asumimos las crisis influye sobre nuestro sistema inmunológico. Y tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para fortalecerlo,
para que los virus, las bacterias no se apoderen tan fácilmente de nosotros. El coronavirus, el COVID-19, ¿sí? Es claro que aquellas personas que tienen problemas de inmunosupresión, que se presentan en los adultos mayores y en otras patologías, también incluye mucho ciertas condiciones médicas, pues afecta a nuestro sistema inmune y nos hace más vulnerables a las infecciones. Entonces acá les voy a presentar unas imágenes, tengan presente, pues como siempre les digo, uno busca en español, pero pues realmente es en inglés donde aprende, encuentra lo mejor. Pero sí quiero señalar lo siguiente, ¿sí? Quiero señalar lo siguiente de que lo que tiene que ver con los neuropéptidos se producen en gran cantidad en el tubo digestivo. Tubo digestivo. Esto es tubo digestivo y es muy importante tener nuestro sistema digestivo bien. Pero ese sistema digestivo está estrechamente relacionado con el sistema nervioso. Pues, hoy sabemos que los problemas de nuestro sistema digestivo, o sea, sobre todo con la microbiota, ¿sí? Con la microbiota, afectan el cerebro, ¿sí? Y miren lo que nos está mostrando acá. Las emociones negativas, las disfunciones de nuestra conducta, la dieta no saludable, chicos. Hay que volver a lo natural, hay que minimizar lo artificial, lo que está en paquetes, lo procesado. Eso es muy importante porque cuando tenemos una buena alimentación, nuestras bacterias van a estar sanas y ellas interactúan con nuestro sistema inmunológico y con nuestro sistema nervioso, de tal manera que son un elemento de protección muy bueno. Si esto no funciona bien, esto genera procesos de inflamación, ¿sí? Que nos puede llevar a una activación del sistema simpático, teniendo como consecuencia secundaria la producción de cortisol. Aquí no me voy a meter mucho con esto, los chicos de medicina saben de eso. Y bueno, y es básicamente mostrarles eso, cómo ese sistema nervioso que tenemos en nuestro sistema digestivo, ¿sí? A través de una gran cantidad de péptidos, neuropéptidos, que están en la lista que yo les pasé inicialmente, produce un efecto grande sobre el sistema nervioso, un efecto de regulación. Entonces, no es el tema de hoy, pero es para decirles que la salud de nuestro cerebro depende de nuestras amigas, las bacterias, ¿sí? Y que en medicina se cometieron muchos errores por no tratarlas como debe ser. Hoy en día estamos pagando la consecuencia. Bueno, no sé, no me gusta hablar sobre qué hay detrás del coronavirus, del COVID, pero definitivamente yo creo que nos tiene que llevar a cambiar los hábitos de la vida. Recuerden que aquí están todos estos que están acá señalados son neuropéptidos que actúan como moduladores de muchas funciones. Y miren, acá todo está relacionado, nada es separado, ¿sí? Nuestro cerebro, las vías, por ejemplo, las vías como las dopaminérgicas, que en un balance apropiado nos llevan a sentirnos bien, bueno, una de las vías, no podemos caer en que sea sola la única, ¿sí? Pero que esto depende de la microbiota intestinal, y si tenemos las conductas apropiadas, vamos a tener las mejores condiciones para que tengamos un adecuado balance energético y nuestro sistema nervioso se encuentre en las mejores condiciones. Bueno, queridos estudiantes, yo creo que con esto termino la clase y pues doy paso a preguntas. Entonces, quien quiera preguntar, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Usted nos puede hacer el favor de licenciarnos la grabación de la clase? Sí, yo voy a grabarla. Inclusive tengo ganas no sé si les parece terminar la grabación acá para que no quede muy larga y yo la subo. ¿Les parece? No, parece. Terminamos acá la grabación y damos paso a preguntas. ¿Les parece? Sí, señor, está bien. Ahí responde que sí.